Eh, Reciba pues un cordial saludo de la materia análisis numérico. Ahora pues como nuestro primer video clase, vamos a abordar en esta unidad 1 el análisis de errores y su propagación, en lo cual pues tenemos por aquí ya agendado todos los diferentes teoremas que vamos a abordar durante la clase. Asimismo, pues estos teoremas nos ayudarán a fundamentar, ¿verdad?, cada uno de estos conceptos que más adelante estaremos ampliando. Por lo que podemos citar los objetivos que tenemos, que es como decimos, fundamentar cada uno, ¿verdad?, de estos conceptos, ya que más adelante los vamos a programar, los vamos a someter a procesos para solución de ecuaciones. Cada uno de estos métodos nos servirán para encontrar soluciones a problemas reales, a problemas aplicativos. Así que ese es como nuestro objetivo, ¿verdad?, refrescar todos aquellos conceptos matemáticos. Como una introducción en la materia, queremos pues conocer qué es el análisis numérico, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos, como en esta primera sesión, ¿qué es el análisis numérico? ¿Para qué nos va a utilizar? Ahí tenemos pues plasmado diferentes conceptos, hay muchos más, pero de los cuales nos interesan en la rama de ingeniería, como nos dice, de muchos modelos matemáticos, métodos numéricos. Por cierto, diferentes autores le llaman métodos numéricos, ¿verdad? Nosotros lo manejaremos como el análisis numérico, y bien importante lo del nombre, ¿verdad? Es decir, análisis. En lo que es ingeniería, el análisis se vuelve muy importante, y con mayor razón si tenemos análisis de datos, análisis de valores, y luego que apliquemos ahí su interpretación. Por ende, ¿verdad?, vamos a ver acá que tenemos diferentes conceptos que nos conllevan, que nos vamos a apoyar en herramientas como procesos informáticos, algoritmos, que todos aquellos los vamos a programar, los vamos a agilizar para llegar a un resultado lo más aproximado posible, con una cota muy pequeña de error, hasta que satisfaga pues una tolerancia. Entonces, básicamente eso es el análisis, que el alumno interprete resultados, interprete valores, concluya datos, concluya información a raíz pues de todo este análisis. Entonces iniciamos con esos teoremas de máximos y mínimos, ¿verdad?, de valores relativos que pueden darse pues en una función. Para esto, como nos dice, tenemos un proceso analítico de máximos y mínimos, en los cuales nos vamos a apoyar bastante en estos métodos de la primera derivada. Y decía que en algunos otros podía ser la segunda derivada, y así sucesivamente, para encontrar en una función sus resultados, o sea, muchas veces las raíces, las soluciones a esa ecuación. Así que en esta siguiente gráfica podemos notar, se ha buscado una gráfica pues con mucha variación, ¿verdad?, para que ustedes vean diferentes momentos, diferentes comportamientos, ¿verdad?, con características que vamos a estar mencionando que sea continua, ¿verdad? Vamos a ver ahí que tenemos un eje X, y que durante la clase, ¿verdad?, de análisis numéricos, seguramente vamos a estar buscando las raíces de esta función. Ahí tenemos desplegado pues la función x menos 2x de x cuadrado en un intervalo de menos 2 a 2. ¿Qué queremos decir con eso? Que desde ya en todos los teoremas que vienen vamos a perseguir la continuidad. Y ahorita estamos señalando las raíces de la función, que, como decíamos, con estos métodos numéricos, con estos programas, con estos algoritmos, ya no va a ser tan manual, sino que buscar agilidad, ¿verdad? Y vean que podemos tener una raíz, dos raíces, ¿verdad?, en ese intervalo. Y podemos ver lo que más estamos hablando, máximos y mínimos, ¿verdad?, de una función. Bien, otro de los teoremas en que nos vamos a apoyar mucho, conocidos para algunos, es el teorema de Taylor. Básicamente, como teorema, pues es prácticamente eso, ¿verdad?, una fórmula, algo ya establecido, pero nosotros lo vamos a programar, lo vamos a desarrollar a manera de que sea un proceso ágil. Características importantes a notar acá en el teorema de Taylor es
que podemos ver que su fórmula está definida primeramente por un polinomio y luego tiene pues en la parte de arriba el margen de error, simbolizado ahí por la letra R, y P pues el polinomio. Conocido también este teorema por serie de Maclaurin, ¿verdad? O método de Maclaurin, porque al final concluye, ¿verdad? Llega a ser casi esa similitud en toda la expresión del polinomio. ¿Por qué? Podemos ver que el polinomio queda expresado hacia el grado n, que puede ser grado 1, 2, 3, entonces este polinomio puede crecer, ¿verdad? Hasta el grado x. Si utilizáramos un grado 3, pues bueno, vamos a tener 3 expresiones y también vamos a tener acá el error o la cota de error o tolerancia que estamos manejando. Así que este teorema lo vamos a desarrollar, programar a manera de algoritmo y así agilizar sus cálculos, porque ya son cálculos precisos, complejos, ¿verdad? Pero sí básicamente que ya refresquemos este concepto del teorema de Taylor. Otro teorema, conocido para algunos, teorema de Rolle, que igual siempre se fundamenta en máximos, en mínimos, ¿verdad? Pero sí qué característica le podemos notar, que menciona, como lo hemos hablado, que sea una función definida en ese intervalo, que sea continua. Que dice acá no se necesita pues que tengan picos, ¿verdad? Altos y bajos en una función, sino podemos ver ya una breve gráfica con ciertas variaciones, con cierta estabilidad. No queremos picos, variaciones, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el principio del teorema de Rolle. Veamos a continuación una gráfica más explicativa que nos define este concepto. Ya nos decía ahí, como venimos mencionando, lo de la primera derivada, ¿verdad? Algo bien clave es mencionar que la primera derivada sea igual a 0. ¿Por qué? Porque siempre en estos máximos y mínimos vamos a tener una tangente en la cual va a ser 0. ¿Qué es eso? Que básicamente estamos en una parte de arriba o podemos estar abajo, ¿verdad? De esta función. Es así como lo vamos a detectar. Es así como decimos que los procesos, algoritmos, programas que finalmente desarrollaremos van a detectar todo eso. Ahí podemos ver en esta gráfica en el cual vemos la función ahí señalada de color rojo. Hay un eje, pueden ver, un eje en el cual queda con una simetría pues muy perfecta. Eso es lo que la caracteriza de Rolle, ¿verdad? Por eso en la parte de arriba podemos ver que f de a es igual a f de b. Justamente ese es un requisito. Si nos preguntan si cumple, tendremos que revisar estos conceptos. Continua en un intervalo, f de a igual a f de b. ¿Y qué es lo que estamos señalando en esta gráfica? Pueden verlo ahí. Y finalmente lo que nos interesa, que hemos estado mencionando, veamos la tangente. Miren, tenemos ahí un valor que la derivada es igual a 0. Ya en eso nos indica que una variación, ¿verdad? Venía subiendo y luego baja. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que identificar. En esta segunda gráfica, un poquito para ampliar el concepto, es como más detalle, ¿verdad? Una gráfica muy similar, pero hablando de diferentes intervalos que al final cumple, ¿verdad? Notemos ahí, como decíamos anteriormente, la tangente. Podemos ver que siempre la tangente es la que nos va a decir si hay una variación, ¿verdad? Si hay un cambio, ¿verdad? Con la primera derivada. Por eso notamos que tanto en el teorema de Taylor y todo eso, la derivada es clave para ir acercándonos a esta función. Recordémonos que estos teoremas al final es acercarnos a una realidad, aproximarnos. Habrá un error por ahí, ¿verdad? Entonces, por eso nos valemos de derivadas, de una gráfica, de un intervalo, ¿verdad? Con un acercamiento para llegar a una respuesta pues aproximada. Un breve ejemplo tenemos acá referido a la función anterior, al diagrama anterior, en lo cual pues lo que hemos hecho acá es revisar si cumple, ¿verdad? Este teorema. Y es lo que brevemente se ha puesto ahí, que veamos que evaluado en el intervalo f de a, f de b es igual a 0. Y ahí está la función que antes graficamos. Vean, encontramos su primer derivada y la igualamos a 0. Esa es como parte clave, ¿verdad? Parte importante que el alumno debe notar.
y luego pues darle cumplimiento al teorema, como podemos ver en el espacio, el intervalo -4 y 1 cerrado, continuo, ¿verdad? No puede ser abierto para que cumpla. Entonces eso a manera de refrescar conceptos de teoremas, como es el error. Ahora pasamos a otro teorema que va a ser de mucha utilidad, con mucho parentesco a los anteriores, y es el teorema del valor medio. En igual, podemos ver, miren, que tenemos un patrón continuo en un intervalo AB cerrado, que sea derivable, ¿verdad? No puede ser una función descontinua, ¿verdad? Pero sí, acá nos dan una fórmula, ¿verdad? Que la podemos notar en este caso. Ya nos dicen, mire, la primera derivada usted para el valor medio la puede obtener con estas funciones, ¿verdad? B menos A y F de B menos F de A. Entonces, quizás gráficamente más claro es lo que estamos mostrando a continuación. Vean una función muy parecida a la anterior, hay de diferentes formas, pero al final lo que queremos es encontrar siempre una tangente, un valor ahí medio, una cierta simetría, si se quiere decir, para que, ¿verdad?, cumpla con este teorema. Veamos ahí, miren, tenemos un cierto parecido con Rolle, hay una línea ahí, ¿verdad? Hay como una especie de reflejo, ¿verdad?, de imagen, cumple esto. No es una gráfica, como decíamos, con picos y altibajos y irregularidades, no, ¿verdad? Eso no cumpliría. Vean, la recta pendiente, ¿qué es eso? ¿Qué es la pendiente? Igual que como cuando obtenemos la tangente, que es la que a continuación va a aparecer como para concluir el concepto. Podemos ver ahí, miren, por eso nos decía derivable. Esa recta también tenemos que observar y detectar nosotros, pero al momento de estudiar, que es paralela. Todo eso tiene que cumplir un teorema de una función que cumple con estos requisitos, ¿verdad? Vean lo que decíamos, la pendiente de la recta, ¿verdad?, que está ahí abajo, explicada, y que podemos ver que es la misma derivada, ¿verdad?, que tenemos aquí. Entonces, requisito que cuando nosotros la grafiquemos, deben de ser rectas paralelas como lo estamos señalando en este momento. Pueden ver rectas paralelas. O sea, hay una como perfección, ¿verdad?, en las matemáticas, en el análisis numérico, en la función que nos dé en estudio, debe de estar, ¿verdad?, darle cumplimiento a este concepto. Bien, y como último concepto tenemos ahora el teorema del valor extremo. Que este concepto pues tiene muy parecido a lo que es valores mínimos, valores máximos en una función. En los valores extremos debemos de detectar qué característica importante a diferencia de las anteriores tenemos. Aquí podemos ver que como requisito siempre es que sea continuo en un intervalo AB y que allí al centro vamos a tener un valor C que va a cumplir estos requisitos del teorema. Por ejemplo, el que más tenemos que notar, y está recalcado ahí, ¿verdad?, en un color azul, estamos diciendo que f de C1 es menor o igual que f de x menor o igual que un C sub 2. Entonces, eso nos está diciendo que hay variaciones. Dicho de otra manera, me está indicando que tengo máximos y mínimos en un intervalo definido y continuo, si se quiere decir, ¿verdad? Entonces podemos notar, para que se vea más claramente en esta gráfica, una función, vean, siempre con sus variaciones diferentes, ¿verdad? Totalmente inesperado cuando tenemos una función por resolver. Y vean, ahí tenemos señalizado el intervalo AB, ¿verdad?, todo el intervalo que está en estudio, y luego, importante, tenemos un C1 y luego vamos a tener un C2 que está reflejando como la parte superior y la parte inferior equivalente al máximos y mínimos. Lo otro que decíamos, ¿verdad?, y ya el teorema lo menciona, que sea derivable. Ahí podemos ver ya una línea tangente, ¿verdad?, en la primer cúspide de la gráfica. Con eso nos estamos asegurando que ahí hay una variación de valores. Veníamos de un valor como incrementando y luego él empieza a incrementar. Cuando la derivada ahí es 0, me está diciendo un aviso, una alerta, que muchas veces eso lo vamos a detectar vía procesos, algoritmos, programas, en una forma tratando de hacerla automatizada.
podemos ver, ahí tenemos, miren, otra tangente, que es como un valor mínimo, ¿verdad? Y está cumpliendo lo que el teorema nos está diciendo ahí, ¿verdad? Que cada uno de esos, la f de x podemos ver que queda como al centro, porque ahí está quedando ese cambio, esa variación que es la que nosotros tenemos que detectar. Así que eso básicamente del valor extremo, como un fundamento, pues, como los anteriores, que serán de mucha utilidad durante la asignatura. Hasta acá terminamos esta video clase. Nos veremos en un segundo tema y espero haya sido de mucha utilidad. Hasta la próxima.